buenos días, señoras y señores. Sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mi Café con Dios. Hoy es lunes con L de amor. Hoy es lunes con L de amor. Hoy es lunes con L de amor. Hoy es lunes con L. Hoy es lunes con L. Hoy es lunes con L de amor. ¡Gloria a Dios! Ahí tenemos los aplausos. Los aplausos de... Gracias, Kimi, el super chat. Ay, gloria a Dios. Señores, muy buenos días por la mañana. Conéctese con nosotros de lunes a viernes en Mi Café con Dios. Es a las 7, pero surgen algunas complicaciones sometimes. Como por ejemplo hoy. Como hoy que empezamos a las 8 Sí. y 20. Pero fue situaciones que suceden. Dormimiento, demás. Cosas que pasan. No se fijen en mi Biblia. Eso quiere decir que estudio mucho, ¿ok? Si usted tiene su Biblia muy bonita, muy nueva, revísese. La mía, su Biblia de estudio tiene que estar desbaratada. ¿Y la mía? No, mentira. Yo no sé por qué está así, porque ella no es mala. O sea, es buena, no sé. Es que yo le da guata, manín. Son 2 años abriendo y cerrando, todos los días. Pero yo hago lo mismo con la mía y la mía. Pero a ti de leer el George, tú te vas a poner a comparar Bueno, sí, un cartón. verdad, ya, excúsame. Sorry, hemos estado así toda la mañana. Usted que lo ha habido grabado, no vio anterior, iba a decir, ¿por qué yo le hablo así? Sí, que me hice un sueño. Pues. Me soñé un sueño. Se soñó un sueño. Me soñé un sueño. Niño, sal de ese Y él dijo que los sueños son revelaciones y se metió el cuchillo. Entonces, tengo que orar para que Jehová me revele qué fue lo que pasó. Niño, sal de ese cuerpo. Vamos a nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 9 y 10. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, día tras día. Ya le estudiamos Génesis, Éxodo, y ahora vamos por Levítico. Levítico tiene 28, 29 capítulos para entrar entonces en el libro de Números. Y ya vamos por el 9 y el 10. Como Levítico, los capítulos que hemos leído, bueno, ya mañana el 11 va a ser solo porque tiene muchísimos versículos. Pero, por ejemplo, el día siguiente, el 12, solamente tiene 8 versículos. O sea que ese día vamos a tener que leerlo los dos juntos. Así es que vamos a nuestras Biblias en Levítico, el tercer libro de la Biblia. Capítulo 9. En el capítulo 9 y 10. Vamos a orar para que el Señor nos dirija esta mañana porque... Dejo de grabar. Sí, yo dejo eso. Yo estoy grabando aquí. Porque gracias al Señor nosotros no somos expertos, pero Dios hace como Él quiere y con quien quiere. Y también tenemos una Biblia de Estudio Teológico, se llama Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y ahí te la puedes conseguir en Amazon. Yes. Y así poder estudiar a profundidad cada capítulo, porque solamente leerlo así, usted no tiene mucho conocimiento o revelación, puede que usted se quede perdido. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, gracias por este día, por esta mañana, Padre Santo. Glorificamos tu nombre. Te damos la honra, Señor, la gloria a ti, Padre Santo, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor amado, gracias, Señor, porque a ti te ha placido tenernos de pie esta mañana nuevamente, porque pudo haber sido diferente la historia. Gracias, Señor, por una nueva oportunidad. Ayúdanos, Dios mío, a caminar delante de ti dignamente, a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Toca nuestros corazones, fortalece nuestro espíritu y ayúdanos, Dios mío, a tener la sabiduría para poder agradarte a ti. Para no agradar al hombre, sino agradarte a ti. Para no pensar en qué dirán, sino agradarte a ti. Para hacer las cosas por ti y para ti, Señor. Que no sea nuestra carne dominando nuestro pensamiento ni lo que queremos hacer para ti. Ayúdanos, Señor, con fortaleza. Ayúdanos, Señor, provee lo que necesitamos, Señor, que tú lo sabes. Señor amado, mi Rey, te presento esta palabra, Señor, que vamos a leer. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla. Revélanos tu mensaje esta mañana. Habla a nuestro espíritu, abre nuestros corazones, Señor. Danos un corazón humilde para recibir tu mandato divino y ayúdanos a caminar delante de ti dignamente. Ayúdanos, Señor, dirígenos con tu espíritu en todo lo que hacemos para ti, Dios mío. Que seas tú hablando con nosotros, que no permita que nuestra boca, que nuestra carne hable y que dañe a un hermano. Si vamos a dañar a un hermano, enmudécenos al instante, te lo pido en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si hemos hecho algo que no te agrada, Señor. Danos una oportunidad nueva como lo haces siempre. Y ayúdanos, Señor, a saber cuáles son esas cosas que no te agradan. Pero trátalo tú con nosotros, Dios mío, para nosotros poder entender qué es lo que quieres hacer.
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo oro. Amén. Éxodo, perdón. Igual que yo. Levítico 7, 9 y 10. Lo último que leímos de Levítico fue la consagración de los hijos de Aarón y Aarón también. Y ahora vamos a ver los sacrificios de Aarón y el capítulo número 10 que habla del pecado de Nadab y Abiud, que fueron los hijos de Aarón. Vamos a ver qué pasó con ellos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los sacrificios de Aarón. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación, y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón lo trajeron la sangre a él, y él mojó su dedo de la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel la quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y las quemó sobre el holocausto del altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, lo cual roció sobre el altar alrededor, las grosuras del buey y del carnero, la cola y la grosura que cubren los intestinos, los hígados y la grosura del hígado. Y pusieron la grosura sobre sus pechos, y él la quemó sobre el altar. Pero los pechos, con la espaldilla derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Salió el fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, los sacerdotes, ¿no?, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el altar, pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová
fuego extraño, que él nunca les mandó. Aquí viene una situación. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aleluya. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo. Ay, Dios mío. Para que no muráis, ni levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme el dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo, aleluya, y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Gloria a Jesús. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová. Comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová. Será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. Se halló que había sido quemado. Se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de la expiación, ¿será esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor.
En nuestra Biblia de Estudio Teológico dice lo siguiente. La primera ceremonia en el tabernáculo. El capítulo 9 prescribe y describe el primer servicio en el tabernáculo después de la ordenación de Aarón y sus hijos. La exigencia de presentar varias ofrendas da por sentado que tanto los sacerdotes como el pueblo son pecadores. Repito. La exigencia de presentar ofrendas da por sentado que tanto los sacerdotes como el pueblo son pecadores. La presencia del Señor se manifiesta delante del fuego que consume milagrosamente todo lo que está sobre el altar, en señal de que ha aceptado a los sacerdotes y al pueblo. Este capítulo es una continuación de lo ocurrido en el Sinaí, así como Dios descendió sobre el monte para establecer su pacto con los israelitas, desciende ahora sobre su altar para habitar en estrecha comunión con ellos. 7 días después de la ordenación comienzan los sacrificios diarios en el tabernáculo. Este capítulo describe el primer servicio dirigido por Aarón como sumo sacerdote. El propósito de este servicio es que la gloria de Jehová se manifieste ante el pueblo y los sacerdotes. Primero viene la expiación de los sacerdotes y luego la del pueblo. Al igual que en otras ceremonias, el proceso de expiación comienza por la remoción del pecado mediante la ofrenda por el pecado. Luego resalta las peticiones, alabanzas o ambas mediante el holocausto y finaliza con la comunión mediante la ofrenda de paz. Páralo ahí. Cuando se dan cuenta que la manera de nosotros recibir el perdón, la paz, alabar, no era solamente una iglesia sentada en una silla. O sea, cuando tú das una ofrenda que a la gente no le gusta que se lo mencionen, se está viendo que para todo lo que tú querías recibir de Jehová, tú tenías que desprenderte de algo que tú entendías que era importante para ti. Ofrendas de paz, ofrendas de expiación. Ofrenda de expiación por el pecado, de paz, y todo eso ya lo hemos leído. Entonces, no es que tú estás comprando la voluntad de Dios, es que tiene que costarte algo. Porque es muy fácil levantar la mano, adorar a Dios y recibir bendiciones y no darle a Dios nada de lo que Él te pide, porque no es solamente dinero. En aquel tiempo eran holocaustos y animales y todo eso. Y ahora el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero, lamentablemente, es muy difícil adorar en espíritu y en verdad cuando tu carne es más fuerte que tu espíritu. Puede que hasta tú mismo se hace ese sacrificio. El hecho de tú presentarte en sacrificio a Jehová, el hecho de tú decir, bueno, yo voy a sacrificar mi carne. Yo me voy a sacrificar yo. Yo voy a dejar las cosas que a mi carne le gustan. Yo voy a sacrificar por un tiempo las cosas que a mi carne le gustan. Hay cosas que no son malas, pero tú las pones muchas veces por encima de Dios. Cuando tú aprendas a eso, que estamos hablando con alguien el otro día que coincidencialmente hizo un tipo de sacrificio igual al mío, el que yo hice una vez, y dice Rosalba, así mismo hizo York. O sea, yo sacrifiqué algo que a mí me gustaba simplemente para agradar a Dios, para decirle a Dios, hey, yo te estoy poniendo por encima de eso que a mí me gusta, que no es malo. No es malo, no es ningún pecado, pero yo entiendo o entendí en ese momento que ese era el sacrificio que yo tenía que hacer. Y cada uno de nosotros sabemos las cosas que a nosotros nos gustan a diario, que a la que le damos más importancia que la importancia que le damos a Dios o a la presencia de Dios o a esa intimidad con Dios. Así que el sacrificio, la ofrenda no es solamente dinero, no es solamente bienes, sino también que tú te puedes presentar como un sacrificio ante Dios. Amén. Moisés y Aarón entran juntos en el tabernáculo. Moisés le pasa el testigo a Aarón. De aquí en adelante los sacerdotes mediarán entre el Señor y el pueblo. Dice, el incidente con Nadab y Abiú. A la aceptación de la ofrenda de Aarón por el Señor, en el capítulo 9, le sigue el mismo día un
ostensible rechazo de la ofrenda, por lo que la alegría se convierte en tristeza. Nadab y Abiú, de los 4 hijos de Aarón, los 2 mayores, tomaron caprichosamente sus inciensos, esos incensarios, ¿verdad? Pusieron el incienso en ellos y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. La falta radica en que hicieron las cosas a su manera en lugar, aleluya, de obedecer las ordenanzas del Señor. Y la consecuencia fue su muerte inmediata. Es probable que también entraran o intentaran entrar en el lugar santísimo. Después de beber alcohol. Ahí fue que tuvo el problema entonces. El tema central del relato es que Dios no va a permitir que nadie profane su santidad. Bueno, yo me voy de aquí. Ni siquiera los miembros de la familia del sumo sacerdote. Y Aarón cayó. Aarón no alzó la voz en contra de que Dios castigara con la muerte a sus hijos. Quizás sencillamente se quedó atónito. Los sacerdotes ordenados que han sido santificados no deben hacer duelo por la muerte de sus familiares que han transgredido la ley. Ay, ay, ay. Este es el único caso en Levítico en que Dios habla con Aarón a solas. Dios define 3 funciones principales de los sacerdotes. Discernir entre lo santo y lo profano. Distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Y enseñar a los hijos de Israel las leyes de Dios. Repito, 3 cosas. Discernir entre lo santo y lo profano, distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y enseñar a los hijos de Israel las leyes de Dios. Los sacerdotes tenían prohibido beber vino o sidra cuando estaban en servicio, a fin de que pudieran desempeñar debidamente sus funciones. También se advertía a los laicos de que no debían entrar en el santuario estando ebrios. El papel de los sacerdotes era decisivo para que Israel pudiera cumplir fielmente el pacto respecto a su tarea de enseñar al pueblo. Una vez presentadas las diferentes ofrendas ante el altar del Señor, era obligación y privilegio de los sacerdotes tomar la parte que le correspondía tal como había sido ordenado. Este episodio tiene lugar en el último día de la consagración de los sacerdotes. Moisés descubre que Eleazar y Tamar no han seguido las instrucciones dadas por Dios para los sacrificios. La situación es dramática porque esto sucede inmediatamente después del pecado de Nadab y Abiú. Había un espíritu de pecado ahí, arriba de todo el mundo. Moisés manifiesta su enojo, pero Aarón interviene en defensa de sus hijos y argumenta que, teniendo en cuenta lo extraordinario de los acontecimientos, parecía peligroso llevar a cabo el ritual. La defensa de Aarón muestra su temor reverencial por la santidad de Dios y Moisés se alegra de ver esta actitud en su hermano. Amén. Mira, otra de las razones, según dice el comentario bíblico de Matthew Henry, otra de las razones por las que quizás ocurrió eso, no solamente porque estaban tomados, por así decirlo, o ebrios, sino también por la desesperación, por desempeñar el papel que se le había otorgado. Dice acá, por ejemplo, el gran pecado del que se hicieron culpables Nadab y Abiú. ¿Cuál fue el pecado? Dice en signo de interrogación. Todo lo que aquí se nos dice es que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Lo mismo se dice en Números capítulo 3, versículo 4. Número 1. Nadab y Abiú estaban tan orgullosos del honor que recientemente se les había otorgado y ambicionaban tanto en realizar inmediatamente la parte más noble y honorable de su trabajo, que, aunque el servicio de este día era extraordinario,
y realizado bajo la especial dirección de Moisés. No obstante, sin haber recibido orden alguna, tomaron cada uno su incensario y se atrevieron a entrar en el tabernáculo y quemar incienso. Así que el ofrecer fuego extraño era lo mismo que ofrecer un incienso extraño, lo cual estaba expresadamente prohibido en el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 9. Una vez que se atrevieron a quemar su propio incienso sin recibir orden de hacerlo, no es extraño que cometiesen otro desatinado más. Yes. Y en lugar de tomar fuego del altar que había sido recientemente encendido para Jehová el Señor y que de allí en adelante había de ser usado debía ser usado tanto para ofrecer el sacrificio como el incienso, tomaron un fuego común, probablemente del que había servido para cocer la carne de las ofrendas de paz. Y este es el que usaron para quemar el incienso. Al no ser fuego santo, es llamado fuego extraño. Número 3. El incienso tenía que ser quemado siempre por un solo sacerdote cada vez. Y ellos lo hicieron los dos. Santo. Estas letras son tan chiquitas. 4. Lo hicieron con ligereza y precipitación. Agarraron sus incensarios sin la debida reverencia cuando todo el pueblo estaba postrado sobre sus rostros delante de la gloria del Señor. O sea que realmente lo que llevó a los sacerdotes a cometer ese error era la desesperación de llegar a hacer algo todavía con más autoridad delante de Jehová. O sea, hacer algo que no le correspondía a ellos todavía. Ellos no tenían la autoridad de hacer. Pasa mucho, todos sabemos que pasa mucho, que hay personas que Dios te habla y te dice, tú tienes un manto pastoral, pero todavía Dios no te ha dicho, abre una iglesia y ponla. No es el momento, no tienes la autoridad. Te toca ser predicador, te toca ser evangelista, te toca andar predicando el evangelio, porque tú sepas que Dios te dijo que tú tienes un manto pastoral. No es que tú vas a agarrar, vas a comprar 20 sillas y la vas a poner y vas a hacer una iglesia, porque no es el tiempo. Por eso es que hay tantas personas que aunque dicen, pero es que Dios me dijo, pero Dios no te dijo ya. Entonces, cuando nosotros nos precipitamos a hacer las cosas que sabemos que son buenas, porque ellos dirán, pero yo lo que quiero es hacer más para Dios. Pero nadie te mandó, o sea, Jehová no te dijo vete, ya está el momento. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros creemos que estamos escuchando a Dios porque es lo que queremos oír. Y es nuestra propia humanidad hablando con nosotros. Y uno entiende, sí, Dios me dijo que lo haga. Que ahí es donde todos nosotros, fallamos, tomando decisiones precipitadas en muchas cosas, no solamente en el ministerio, sino en nuestras vidas. Y decimos, pero no es nada malo que yo lo haga. Yo no estoy haciendo nada malo, lo que yo estoy haciendo es para crecimiento mío, lo que yo estoy haciendo es para yo agradar a Dios o para yo proveer para mi casa. Pero Jehová no te dijo que sí. Entonces uno dice, pero tampoco me dijo que no, porque uno quiere. Entonces tienes que tener cuidado con lo que tú quieres lograr, con lo que tú quieres tener, porque a veces tu humanidad te puede jugar trampa y desviarte del propósito. Y como yo digo relajando, que Jehová te mata, pero lo vemos ahí como Jehová literal los mató a los dos. Lo que pasa es que en este tiempo estamos en la gracia y Jehová no anda matando gente así. Es impresionante cómo Dios habla, porque justamente ayer yo estaba teniendo una conversación con alguien y decíamos, o esa persona me decía, no todo el mundo está preparado para recibir ni siquiera que se le diga el llamado que tiene de parte de Dios. Porque automáticamente una persona como los hijos de Aarón, como esos dos, Nadab y Abiú, ellos dos no estaban preparados para recibir el hecho de que se le diga y que se le unja. Ahí hubo un problema de autoridad. En ese momento la cabeza era primero Moisés, luego Aarón, su padre, y después ellos. Ese era el orden. Primero se ungió, primero era Moisés que hablaba con Dios, luego Aarón.
Aarón se ungió primero. Dele para atrás, 2 capítulos más para atrás. Y luego ellos dos. A ellos dos se les dio la autoridad para encender el fuego. Miren, ese va a ser el trabajo de ustedes. Encender el fuego. Encender el incienso. Mantener el incienso. Ese era el trabajo de ellos dos. Pero para hacerlo, tenía que haber una orden para que ellos lo pudieran hacer. A nosotros nos han enseñado que nadie puede ejercer autoridad si no se somete a autoridad. Primero que nada, número 1, desobedecieron una autoridad. Desobedecieron a Aarón, a Moisés y a Dios. No solamente fue que ellos deshonraron a Dios con quemar fuego extraño, porque en ningún momento dice qué tipo de fuego fue que ellos ofrecieron, sino que ellos lo ofrecieron cuando no se les había mandado. Aquí mismo lo dice. En el capítulo 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No dice qué tipo de fuego, ni aquí lo dice en el comentario bíblico, ni en la Biblia de estudio dice qué tipo de fuego fue que ellos incendiaron. Simplemente dijo que él nunca les mandó. Entonces, en esta generación hay mucha gente como Nadab y Abiú que les dicen: mira, tú tienes un llamado. Siempre ponemos el ejemplo pastoral porque abunda mucho que hay mucha gente que pone una iglesia simplemente porque le dicen que tienen un llamado pastoral. Por ahí es que comienza la cosa. Mucha gente le dicen: tú tienes un llamado pastoral. Y automáticamente le dicen que tiene un llamado pastoral sin estar preparado mentalmente para recibir ni siquiera la palabra del llamado. Hay gente que no está todavía preparada ni siquiera para recibir la palabra profética de que tiene un llamado. Porque automáticamente se crece. Como decía ahí, ellos se desesperaron por el privilegio que se les dio de ellos ser los responsables de encender el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Vienen, le dicen que tienen un llamado pastoral, se desesperan, no respetan al pastor, no respetan al apóstol, o sea, no respetan ni a su padre espiritual, porque primero le faltaron a su padre. ¿Quién sufrió la consecuencia? Su padre. ¿Quién tuvo la tristeza? ¿Quién cargó con la tristeza? Su padre. Asimismo está ese padre espiritual tuyo cuando tú te fuiste y pusiste una iglesia simplemente porque se te dijo que tú tenías el llamado. O por el simple hecho de que no se te dio la orden de que lo hiciera y tú te desesperaste. Procura de que no te pase lo mismo que eso. Procura de que no te pase lo mismo que le pasó a ellos. Entonces, abre la iglesia. Comienzan a pastorear. Y tú ves que todo se ve muy bonito. Todo se ve muy bello. Pero ahí no está la presencia de Dios. Porque es un fuego extraño que no se te mandó a que encendieras. Mira, lo que sucede es que en ese tiempo Dios tomaba en sus manos el castigo automático. Ellos hicieron el fuego que no estaba supuesto a hacerse porque no le lo mandó. Jehová lo mató para que no hicieran más cosas, porque si hicieron eso, como dice la Biblia de estudio ya, y porque si ellos se atrevieron a eso, se podían atrever a otra cosa. Otra cosa, claro. Entonces, en este tiempo de la gracia, que todo el mundo abusa de ella, en este tiempo, la gente hace las cosas, pero Jehová no lo va a matar ahora. El día del juicio van a tener que dar cuentas. Mientras tanto, Jehová lo deja que corran. Tú ves que le empiezan a pasar cosas que no le pasa a ellos, porque dice la palabra que Él persigue al que hace maldad hasta su 4ª generación. O sea, quizás a ti no te esté pasando nada, pero ¿qué le va a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos por las malas decisiones que tú tomas, que Dios no te manda? Tú entiendes que todo está bien, entonces un nieto tuyo o un hijo de tu nieto o tu hijo está teniendo comportamientos que no debía, está viviendo situaciones que no tenía que vivir porque no hizo nada, pero está pagando la culpa tuya. Eso lo dice la palabra. Pero también dice que Él bendice
hasta millares de generación cuando nosotros estamos dignos caminando con Él. Entonces, como en este tiempo Él no agarra y dice, fulano puso una iglesia, a nadie lo mandó, lo maté. No, eso era en Éxodo y en Levítico y en el Antiguo Pacto. Cuando Cristo viene y muere por nosotros, pues estamos en la gracia, se rompe el velo, ya no tenía que entrar al lugar santísimo para hablar con Jehová, ya no era nada más Moisés y Aarón, sino que ahora donde tú estás, tú te arrodillas, tú hablas con Dios y Dios te escucha. Eso es después del nuevo pacto con Jesús. Y de ahí entonces ha surgido toda esta cosa de que tantas cosas están sucediendo. Porque si nosotros vemos la santidad en el antiguo pacto, a veces uno dice, coño, pero de la única manera que nosotros hubiésemos estado menos peor, menos mal que como estamos ahora, hubiese sido si se queda algo del antiguo pacto. Pero Dios es tan bueno que nos dio el libre albedrío para que nosotros vengamos si queremos, hagamos lo que Él dice si queremos, pero va a haber un día que va a haber un juicio donde te van a abrir tu librito y te van a decir qué tú hiciste con lo que yo te di. ¿Por qué hiciste eso que yo no te mandé? ¿Qué pasó con tal persona que yo te hablé? ¿Qué pasó con esta cosa que yo te dije que no haga, pero lo hiciste? Y te van a pasar cuenta. Lo que pasa es que como eso va a ser al final, la gente se está gozando mientras tanto. Bueno, después, a lo que llega eso, yo sigo ahora, yo me gozo ahora. Y allá veremos. Pero hay de aquel que le toque el juicio final y que crea que lo que está haciendo, como dice la Biblia en Isaías, hay de aquel que lo malo lo llama bueno y lo bueno lo ve como malo. Entonces, nada, simplemente que Dios tenga misericordia, que eso es lo que Él es, un Dios de misericordia y amor, y que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento genuino para poder ser dignos de ser llamados sus hijos, dignos de poder contar con su misericordia, con Él, que seamos merecedores de su gracia. Eso es gracia, eso es misericordia, no somos merecedores. Pero que podamos tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dejemos de caminar en nuestro propio yo, en nuestra propia carne, lo que nosotros queremos, que es lo más difícil. Ahí es donde entra el verdadero sacrificio. Hay personas, como yo decía ahorita, que yo relajaba, yo decía, a mí no me diga que ore por usted y usted no está orando. Porque es muy fácil no someterte tú para tener una conexión divina con Dios, no negarte a ti mismo para tener una conexión divina con Dios, no dejar de hacer o de pecar de la manera que lo haces para tener una conexión divina con Dios, pero entonces ir donde aquel que sí se sacrifica, que sí se niega a sí mismo, que sí se la pasa sacrificando su carne para conectarse con Dios, para entonces tú venir y decirle, fulana, hazme el favor y ayúdame, ora por mí, tal cosa, porque yo no estoy dispuesta a doblar mi carne y hacer lo que yo tengo que hacer para Dios, pero tú sí. Entonces ora tú por mí y yo sigo haciendo mi vida, la que tú quisieras hacer y no puedes, la hago yo, sigo en mi vida de Juki Dembow, como decíamos en el mundo, pero tú que eres santa, que tú sí estás con Dios, ora por mí para tal cosa. No, yo te puedo ayudar a orar. ¿Por qué? Porque no es justo. Además, yo no sé si Dios te tiene en esa situación para enseñarte algo. Yo no me voy a ganar ese tablazo de parte de Jehová. Porque si Jehová, por ejemplo, lo hemos hablado, te tiene con una enfermedad, porque es la única manera de mantenerte cerca de Él, o pidiendo una oración, o creyendo que Dios te está ahí, o yendo a la iglesia los domingos. Te mantiene con una situación que tú no entiendes por qué la estás viviendo. Pero esa es la única manera en la que te mantiene, para que no te termine de perder y de morir, te mantiene así como que medio todavía no me descargo al 100% y todavía como que estoy en modo batalla. Si yo, que tengo la misericordia de Dios porque sí me he sabido cuidar para Él y sí tengo las rodillas conectadas con el cielo, y yo vengo y digo, Jehová, sana fulano, sana fulana, yo se lo estoy pidiendo y Él me puede contestar mi oración, pero ¿qué pasa? Se daña tu propósito. Te quitan la enfermedad, como ha pasado, que el pastor oró por un paralítico, el paralítico se paró de la silla y se mató. Mientras él estuvo paralítico, él no podía hacer las cosas que hacía en el mundo. Estaba vivo, podía asistir a la iglesia. Pero cuando se para de la silla de ruedas, que no era el propósito de Jehová todavía, pero Jehová hace de acuerdo a la fe y hace como quiere y tiene misericordia. Tuvo misericordia, paró al paralítico, el paralítico se fue al mundo y se mató. Se descarrió, se fue de la iglesia y se mató en un accidente de tránsito. Entonces, uno se siente como que si yo no hubiese orado por él, todavía quizás Dios estuviera trabajando con su interior. Porque a veces el problema de nosotros no es el físico, es el alma.
Entonces, si tu alma no está preparada para recibir sanidad, no se te puede entregar sanidad porque entonces te pierdes. Entonces, a veces la gente quiere que uno haga y ore. Mira, yo le doy gloria a Dios que Él me ha dado discernimiento. Y yo sé quién sí, quién no y quién nunca. Yo sé por quién yo debo orar, porque yo siento, a veces la gente no me pide oración y yo tengo que orar por no sé quién, y porque sí, porque Dios me lo presentó. A veces yo tengo que ayudar a una persona porque Dios me lo presentó. Hay personas que a uno lo solicitan para una ayuda de una cosa, yo no siento en mi espíritu hacerlo, yo no lo hago, porque yo no sé qué Dios te está enseñando con esa situación. O sea, yo me llevo mucho de mi discernimiento de espíritu, no de mi emoción y no de mi corazón, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, yo puedo tener un corazón que quiero ayudar al mundo entero, pero yo no puedo quitarle el propósito que Dios tiene en la vida del mundo entero porque yo soy la más buena. No. Si a usted le toca pasar hambre, porque usted tiene que pasar hambre para que usted aprenda a volver, cuando Dios te entregue la finanza, a volver a organizarte y a tomar mejores decisiones, yo no soy quien para quitarte tu hambre. Yo tengo que dejar que Dios termine de trabajar contigo. Ahora, si ya Jehová trabajó contigo, Él me va a hacer sentir que yo tengo que ayudarte aunque tú no me lo pidas. Hay muchas cosas que usted como cristiano, como alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, aprenda a dirigirse por lo que Dios le diga, no por lo que usted siente. Porque esto no es por sentimiento, esto es por revelación. Usted tiene que tratar de conectar su espíritu, pero ¿qué pasa? Fortalecemos tanto la carne con nuestro día a día y con las cosas que hacemos que a Dios no le agrada, que el espíritu no puede hablarte porque está muy débil. Y la manera de fortalecerlo es negarte a la carne, doblar la carne, matarla para que tu espíritu se fortalezca y tú puedas conectarte con Dios. ¿Cómo se hace? En ayuno y oración, en constante comunión con Dios y dejando de hacer lo que tú sabes que a Dios no le agrada. Tú lo sabes, nosotros lo sabemos, lo que pasa es que nosotros no queremos dejarlo. No hacemos Y no hacemos lo que decimos, no, porque no es tan malo. Pero todo el mundo aquí sabe lo que tiene que hacer para agradar a Dios y para conectarse más con Él. Y sabemos cuando vamos a hacer algo que no deberíamos, como que 100% eso como que no está bien, pero no está tan mal, eso está bien. Entonces, cada vez que usted hace eso, usted fortalece la carne y el espíritu mengua. Entonces, el espíritu no puede hablarte, no puedes escuchar a Dios porque tu carne está demasiado por encima, lo cubre. Ahora, dobla la carne, doblégala, métete con Dios, ora, ayuna, niégate a ti mismo, lee las escrituras, busca la manera de que Dios te escuche y tu espíritu se va fortaleciendo. Y llega un momento como mucha gente te dice, Dios me habló y yo escuché cuando Dios me dijo. Tú dices, ¿cómo que escuchan a Dios? Porque el espíritu está fortalecido y puede hablar con Dios. Entonces, haga eso, busque el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Antes que nada y para cerrar, mucha gente confunde o se desespera cuando escucha la voluntad de Dios para su vida. Y es importante hacer la voluntad de Dios, porque de hecho a Jesús en una ocasión estaba con sus discípulos y fueron su madre y sus hermanos. Y uno de ellos le dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos, maestro, tu madre y tus hermanos están aquí. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué sucede? Que también hay un kairos, hay un tiempo. Puede que Dios te deje saber cuál es su voluntad para tu vida, pero todavía no ha llegado el tiempo de que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Como alguien mencionó ahí en el comentario, David es un vivo ejemplo de eso. David fue ungido como rey de Israel, pero tuvo que pasar un tiempo. Tuvo de hecho que servirle al rey de ese momento, siendo el ungido. Ya Dios había desechado a Saúl y él se mantuvo sirviéndole a Saúl, sufriendo persecuciones de Saúl, él siendo el rey ya, porque Dios lo había dicho así, pero todavía no se había cumplido el tiempo. Jesús, el propósito de Jesús desde su nacimiento fue ¿qué? Morir en la cruz. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde su nacimiento. Y tuvieron que pasar años para que ese propósito se cumpla. O sea que todo tiene su tiempo, todo tiene su kairos y tenemos que esperar y aprender a esperar el tiempo de Dios. Y lo más grande es que Jesús tenía su propósito desde su nacimiento. Y fueron 33 años que pasaron para que se cumpla. Y él vivió 33 años sin pecado. Si Jesús no hubiese sido sin pecado, aleluya. Estamos viendo cómo era que venían los corderos para la expiación. Sin manchas.
Tenía que ser defecto. limpio, sin defecto, para poder recibir ese cordero, para degollarlo, para derramar su sangre, para quitar el pecado del pueblo. Entonces, cuando Jesús nace, Él es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Tú sabes lo que es un ser humano que dejó su deidad de Dios para convertirse en siervo, en hombre, y durar 33 años siendo limpio, sin mancha, sin defecto, para derramar su sangre en la cruz del Calvario para el pecado de nosotros, para terminar con el pecado del mundo? Eso que hizo Jesús, nada más lo hizo Él. Nosotros cuando decimos, yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús, nosotros nunca vamos a ser perfectos como Él, pero podemos tratar de imitar su comportamiento para poder ser dignos de ser llamados coherederos juntamente con Él. Entonces, por eso Él es santo, porque fue santo. Por eso que cuando a mí la gente se me compara con Jesús, pero Jesús convirtió el agua en vino. Jesús es Jesús, manito. Tú no eres un hombre sin pecado. Tú no tienes tu vida entera siendo un cordero sin defecto. Y tú no vas a derramar tu sangre en la cruz del Calvario. A nadie le luce compararse con el amado. A nadie. No, que Jesús se enojó y tiró la mesa del templo. Jesús era santo. Jesús podía coger el templo y desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Porque Él era Jesús. Usted no es Jesús. Yo no soy Jesús. Que Jesús se enojó. Pero Jesús se enojó por defender la casa de su padre, que era casa de oración. Usted no se está enojando para defender la casa del Padre. Usted se está enojando por sus propias cosas, de su carne suya. Yo quisiera ver por sus gente, intereses. yo quisiera ver gente que se enoje y diga, me quillé, voy a limpiar la iglesia. Se acabaron los... Kenia Matías pregunta, Rosalba, ¿cómo saliste de la ansiedad y ataques de pánico? Yo no he podido y cuando eso me da, me hinco y le pido a Dios que me lo saque y ahí me puede dar si me puedes dar algún consejo, por favor. Mira, reina, yo duré 11 años con ese trauma de ataque de pánico y ansiedad. Nunca lo decía porque eso es algo que la gente no lo podía entender. El que no lo vive no lo sabe. La gente entiende que tú eres loca. Entonces, cuando la gente no sabe lo que se está viviendo. Yo nunca dije que yo tenía ese problema hasta que yo pude testificar que yo salí de ese problema. No le muestres al enemigo la cara de tu vergüenza. Esa fue la manera que Dios utilizó para traerme al camino. Y pues puedo tener el testimonio de que el que tiene ese problema, lo que tiene que hacer es venir a los pies del Señor y Él es que va a hacer cuando a Él le place, si ya es el tiempo de quitártelo, porque sabe, como dije ahorita, a veces la única manera de Dios tenernos de rodillas, como ¿qué tú dijiste? Cuando yo me pongo cuando me pasa, yo me pongo de rodillas y le pido a Dios que me lo saque. ¿Cuántas veces sin que te dé? No, te estoy haciendo un ejemplo, no te conozco. ¿Cuántas veces sin que te dé tú te arrodillas? Entonces quizás la manera más rápida de arrodillarte es cuando te da la ansiedad. Entonces al Señor le gusta pasar tiempo contigo. Que Él dice, yo no puedo quitar la ansiedad porque esa es la manera en la que ella se arrodilla y me busca con más pasión. Entonces tengo que dejarle la ansiedad para que cuando le dé me clame. Porque si no la tiene, se puede entretener en otras cosas y no clamarme con la misma pasión. Entonces, no digo que sea tu caso, te lo digo por ejemplo, porque esas son las cosas que Dios hace. O quizás el Señor te va a entregar autoridad en ese mundo con personas que sufren eso. Y hasta que tú no lo vivas, hasta que la piel se desgarre, tú no puedes decirle a alguien, Dios lo puede hacer contigo. Porque tú no lo viviste. Tú no puedes sacar a nadie del lodo si tú no has pasado por el lodo. Entonces, el Señor nos envuelve. Por ejemplo, yo, cuando tenía la célula cancerígena, yo duré, desde que parí mi hija, 8 años, alrededor de 8 años con ese problema. Y yo nunca le oré a Dios para que me lo quite. Él sabía que yo necesitaba que Él me sane. O sea, lo mío con Dios era agradecerle por su misericordia y hacer la obra que Él me mandó. Obedecerlo en todo. En todo. Si Dios me decía, tiene que hacer esto, ahí voy yo. Si Dios me decía, tiene que dejar de hacer esto, ahí voy yo. O sea, era una obediencia que sobrepasa el entendimiento humano.
Entonces, al yo obedecer y orar por personas que tienen situaciones, yo nunca oré, Señor, mira, quítame esa célula cancerígena que me están martirizando, que estoy cansada, que tengo que hacerme cada 6 meses una biopsia, yo no quiero que me vaya de un cáncer, yo tengo mis hijos. No, yo nunca oré por mí, porque Dios sabe lo que yo necesito. Él lo sabe. Ahora, ¿qué yo hice? Su obra. ¿Qué tú quieres que yo haga para ti? Porque si me voy a morir, como quiera, o sea, yo lo que quiero es agradarte con el tiempo que me puede quedar. O sea, es que el mundo nunca me dio paz. Es que yo viví el mundo, lo viví entero, lo desbaraté y lo armé otra vez. Y no me dio la paz que me dio el Señor. Entonces yo lo que quería siempre era agradarlo a Él y me olvidé de mí. Y al olvidarme de mí y ponerme tanto para la obra y obedecer a Dios por encima de mi carne, fue lo que hizo que Dios hiciera memoria de mí y que Él tuviera misericordia de mí. Un día me entregaron un diagnóstico de que yo estaba sana, sin esperarlo, sin pedírselo a Dios. Entonces a veces Dios necesita ver con cuánto tú vas a pasar la prueba. Si todavía la prueba te duele, si todavía te asusta, si todavía te molesta, si todavía es algo que te quita la paz y te desvía de lo que Dios quiere hacer contigo, tú no has superado esa prueba. Cuando eso deje de ser lo que te desvía del propósito de Dios, o cuando tú realmente te niegues a todo aquello que estás haciendo que a Dios no le agrada, no importa lo mínimo que sea, cuando tú de verdad vivas para agradar a Dios en espíritu y en verdad, cuando tú dejes todo lo que no es de Él y empieces a hacer su obra y a caminar bajo decreto por fe en lo que Él te mande, aunque no te guste, entonces Dios va a hacer memoria de ti, porque esa va a ser tu ofrenda. Y Él hace memoria de nuestras ofrendas. Y cuando llega el momento, porque eso que tú vives no es para muerte, es para que Dios se glorifique en tu vida, porque Él es un Dios que se glorifica, pero Él necesita pasarte por ahí. Y esa no es la única cosa que vas a vivir, son muchas. Porque después de ahí vienen siempre más, porque dice que uno vive de victoria en victoria, pero para que haya victoria tiene que haber una guerra. Entonces, si tú estás de victoria en victoria, de guerra en guerra, de lucha en lucha, siempre, para poder estar ahí. Entonces, yo no conocía a Dios, yo no había nunca orado, y la única manera en la que yo pude pedirle a Dios, o sea, tuve el momento con Dios para pedirle que me ayudara con ese problema, que ya yo estaba cansada, ya yo entendía que mi única opción era Él. Él tuvo misericordia de mí y me liberó. Porque a veces la gente entiende que eso son cosas médicas y lo espiritual existe. Es muy fuerte el mundo espiritual. Y yo tenía demasiado tiempo yendo a los médicos y nadie podía con eso. Una medicina para mantenerte ahí. Y ya que si te da un ataque, te la tomes y te droga y se acabó. Pero nadie, eso es un trastorno, eso es un síndrome que no se quita médicamente hablando. El problema de la medicina es que su efecto pasa. Exacto. Entonces yo cuando oré, cuando pedí, cuando clamé, Dios me liberó. Y en ese momento yo le entregué mi vida a Cristo. Y yo de ahí en adelante empecé a vivir solo para Él, sin importarme todo lo que yo tenía que perder. Me ha dolido, he llorado a cada rato, pero no le doy para atrás. Pero no lo dejo a Él por lo aquello que yo he perdido para agradarle a Él, porque ni eso que yo tenía me dio lo que Él me dio, que fue la liberación de mi alma. Entonces, es mucho para tú poder estar delante de Dios y ser digno de recibir un milagro. Es mucho lo que hay que hacer, pero es muy bueno pedir un milagro y no hacer nada por Él. Es muy bueno decir, oren por mí y seguir haciendo lo que me da la gana. Entonces, yo entiendo que yo no que yo no podía, después que Dios había hecho eso conmigo, de que no servirle, de que no dejar todo por Él. Pues yo me podía morir en cualquier momento con un ataque de eso, matarme, porque a mí me daba para matarme. Entonces, si yo me agarraba y me ahorcaba y me mataba, ya, se acabó. Y Él me liberó, me dio una oportunidad. Entonces, ¿qué yo hice como el pueblo? Me dio una segunda oportunidad. Yo le voy a entregar todo lo que yo tengo a Él. No tengo que ver con nadie. Al que no le guste, que no le guste, que esté ahí, que se vaya. Porque cuando yo estaba sola con mi ataque de ansiedad, no había nadie. Entonces, a mí no me puede importar quiénes se fueron, porque en ese momento nada más estuvo Él. Entonces, para yo poder agradar y agradecerle a Dios, lo que yo hice fue entregarme a mí como sacrificio para Él. Entonces, sigue creyéndole a un Dios vivo. Medita en el Señor y busca qué es aquello que tú todavía tienes que dejar, que soltar. Qué es lo que haces que a Él no le agrada. Y escudriñate y busca dentro de ti a ver si tú estás dispuesta a darlo todo por Él. Porque si tú no estás dispuesta, Él tampoco te va a sanar. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Le pido a mi Dios Todopoderoso que está en los cielos, Señor amado Rey. Mira
que tú conoces, Señor, la aflicción de tu pueblo. Tú conoces cada corazón, cada alma. Ten misericordia como has tenido con todos nosotros. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú pases un bálsamo fresco por aquellos corazones, por aquellas almas, por aquellas vidas, que aún teniendo lo que sea que tengamos, hemos necesitado que tú intervengas en nuestras vidas. Ten piedad, ten misericordia, libera, restaura, Señor, libera esas almas que necesitan un respiro, que necesitan descansar, que necesitan estar bien. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Abraza a tu pueblo, que seas tú, Señor, mostrándole qué es aquello que tú quieres que hagan para ti y dándole, Señor, sanidad espiritual y física. En el nombre de Jesús. Amén. Pase feliz resto de su lunes, que entró bacano, con L de amor. Bueno, Recuerden pasar por así va a ser la micafecondios.org. semana entera. micafecondios.org y de patillas por allá. Que muchas cosas buenas vienen. Está viendo muchos casos y cosas tú. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto ha sido mi... Créale a Dios. Créale a Dios. Esto ha sido Mi Café con Dios. Shalom.